Chicos, buenas noches, bienvenidos al curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy estamos retomando las clases, tocando la sesión 2 que nos corresponde al día de hoy. Y justamente el día de hoy vamos a seguir repasando algunas estrategias comerciales, algunas estrategias operativas que de pronto nos van a permitir a nosotros definir bien cuáles van a ser nuestras responsabilidades, dónde es que de pronto nosotros comenzamos a adquirir riesgos como exportadores, dónde terminamos de adquirir riesgos también. Entonces es importante que cuando nosotros incursionemos en el mundo de las exportaciones, tengamos diferentes estrategias que nos permitan a nosotros justamente poder llevar de manera correcta las operaciones o las negociaciones comerciales que podamos agendar. El día de ayer justamente estuvimos hablando un poco dentro de nuestro primer tema de exportaciones, los diferentes tipos de negociaciones. Hablamos un poco, solo para refrescar, sobre la compra-venta internacional. Hablamos sobre la consignación, incluso hablamos también sobre el tema de la fijación de precios, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos toca seguir viendo el tema comercial. Y el día de hoy también vamos a hablar sobre un tema que generalmente es muy visto de manera técnica, como una especie de glosario, y está muy relacionado a la operatividad, pero la idea de hoy es que este tema que lo toquemos lo volvamos muy práctico, de tal manera de que entendamos que muy aparte de tener una relevancia en el tema operativo, tiene mucha relación en el tema comercial. Porque durante el día de ayer, en la sesión de ayer, cuando conversábamos sobre las diferentes cláusulas que podemos detallar dentro de una compra-venta internacional, hablábamos de unos términos muy importantes. Y justamente uno de esos términos es el que vamos a hablar el día de hoy. Por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre aquellos Incoterms que son trabajados principalmente en la exportación, cuál es su aplicación y de acuerdo al crecimiento, al desarrollo que tengamos como exportadores, como empresa exportadora, qué Incoterms podríamos empezar a usar. ¿Ok? No vamos a tocar mucho el tema técnico, no vamos a de pronto pues definir lo que quizás podamos encontrar dentro de el artículo propio emitido por Incoterms 2020, sino que vamos a coger esa teoría, vamos a mezclarlo con la práctica y al cierre del día de hoy vamos a entender y vamos a manejar correctamente los principales Incoterms que realmente se vienen usando en exportación. ¿Ok? Entonces, para nosotros termina siendo vital porque si bien es cierto, nosotros como exportadores quizás no vamos a tener eh, la obligación de conocer, pues, por ejemplo, temas netamente aduaneros. Habíamos conversado ayer de que un exportador como tal tiene la obligación de conocer todo lo necesario para manejar correctamente cada carga de exportación, cada orden de compra internacional que pueda generar. ¿Okay? Mientras más capacitado, mientras que el exportador conozca un poco más de cada campo, del lado operativo, del lado comercial, del lado de producción, del tema de tecnologías de contenedores, y podríamos seguir hablando de muchos temas más, nos vamos a dar cuenta y tenemos que entender al día de hoy que nosotros como exportadores tenemos que tener multidisciplinas, tenemos que ser multitasks, porque de alguna otra manera como exportadores, como cabeza de estas empresas, nos van a demandar de alguna otra manera diferentes asignaturas que debemos saber resolver. Entonces, el día de hoy vamos a continuar conversando sobre los Incoterms más trabajados. Cuando nosotros hablamos de Incoterms, de pronto se nos viene a la cabeza, pues, porque estoy seguro que si bien es cierto, muchos de nosotros quizás no tenemos eh, el conocimiento al 100% de los Incoterms, lo que sí es cierto, y estoy muy seguro, es que para muchos de ustedes les resulta muy, muy confuso, ¿ok? Es más, se acostumbra muchísimo en colocarlo en exámenes y muchas veces, como esto es un tema netamente teórico, como de pronto pues no está muy acercado a la realidad, termina siendo confuso en algunos casos, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros hablamos de Incoterm, lo asociamos como si fuese eh, eh, los principios básicos, los mandamientos de la exportación. Y en realidad no es así.
¿ok? No es así porque de alguna u otra manera existen muchas cosas tan importantes como los Incoterms, pero que básicamente a nosotros nos va a importar porque nos va a permitir negociar correctamente con diferentes otros compradores que se encuentran a nivel internacional. Yo te pregunto, ¿qué pasa generalmente cuando un exportador quiere ingresar al rubro de esta parte del comercio exterior? Lo que va a suceder generalmente es que se va a generar en él mismo un gran temor por el hecho de, pues, principalmente el idioma. Segundo, la cultura que tiene ese comprador contigo. Lógicamente, ¿cómo tú te preguntarías cómo tú como exportador podrías tener la seguridad de que lo que tú quieres, ese comprador lo va a entender? ¿Cómo podrías confrontar diferentes culturas, diferentes leyes, diferentes legislaciones que manejas tú como exportador peruano frente a las legislaciones que podría manejar ese cliente en destino? Entonces, bajo esta coyuntura, básicamente, lo que buscan los Incoterms es de alguna otra manera armonizar, de alguna otra manera también pues estandarizar todos los procesos, todos los tipos de operaciones, ¿ok? Entonces, definitivamente cuando nosotros empezamos como exportadores, no vamos a, desde ese día no vamos a soltar los tipos de negociaciones basados en los Incoterms. Es más, cuando tú empieces a negociar precios con los compradores que tengas, tú vas a negociar y le vas a decir, oye, comprador uno, ¿cómo lo manejamos? Y él de pronto te va a ofrecer, oye, 20 FOB, y tú le vas a decir, no, 22 FOB. En otras negociaciones te va a decir el comprador, manejémoslo en 30 CFR, en 30 CIF, y justamente te vas a ir dando cuenta que estos cinco terms, a ti como exportador, principalmente te va a servir más para definir precios. Y vamos a dejar de lado el tema operativo, que sí, es muy cierto, es muy interesante. Los Incoterms ayudan a delimitar, nos van a ayudar a limitar responsabilidades y transferencias de riesgos entre el comprador y el vendedor sobre la carga de exportación. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que desarrollar como exportadores justamente es ese lado comercial. Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder tener capacidad de negociación. Quien conoce correctamente los Incoterms, pero quien conoce sobre todo los principales Incoterms, son justamente aquellos que saben negociar y posicionar y fijar precios correctamente. Si tú le preguntas a un exportador que te explique todos los Incoterms existentes, va a ser muy complicado. ¿Ok? Definitivamente el exportador tiene conocimiento de todos los Incoterms, pero básicamente enfoca su esfuerzo, enfoca el desarrollo de la negociación basada en estos Incoterms que se manejan dentro de la exportación, principalmente a nivel internacional. Entonces nosotros el día de hoy vamos a resolver a la siguiente pregunta. Vamos a asumir que nosotros somos exportadores nuevos, que todavía no tenemos experiencia, que estamos intentando, ni siquiera estamos confirmando que ya tenemos un embarque, sino que estamos comenzando a negociar y estamos pues en la dubitativa de pronto qué Incoterm usar en mi primera exportación, porque de pronto levanté el teléfono, levanté el WhatsApp, que ahora es muy rápido y fácil de usar, y de pronto el cliente me dijo, oye Antonio, me interesa tu producto, vamos por precio unitario por caja de $20 FOB. ¿Okay? Entonces, cuando te indican eso, de pronto tú no sabes si realmente te conviene o no. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar justamente todas estas dudas y vamos a terminar la sesión entendiendo cómo manejar los Incoterms que se usan con mayor frecuencia dentro del rubro de la exportación. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí les comparto básicamente una información que yo en realidad ya venía mencionándolo desde los primeros minutos donde empezamos esta sesión. Y básicamente, chicos, termina siendo importante simplemente para detallar en líneas generales es justamente pues esta problemática del idioma, esta barrera que es el idioma. Las diferencias en las legislaciones hacían que, si bien es cierto, las relaciones o las negociaciones de compra-venta internacional entre un vendedor y un comprador, los dos colocados en diferentes países, iban creciendo, es cierto, pero también así como iban creciendo las negociaciones comerciales, las disputas comerciales también se iban fomentando. Y esto se debe a que cada uno, cada país llegaba con su propia idea de negociación.
sumado a la barrera, a este agujero que generaba pues la barrera del idioma, definitivamente lo que iba generando a la larga era no solamente relaciones comerciales, sino que también generaba conflictos comerciales. Bajo esta premisa, justamente surgen pues organizaciones que velan por el comercio exterior, velan por el desarrollo del comercio exterior como tal, y lo que terminan buscando son estrategias, herramientas que permitan armonizar justamente los tipos de negociaciones que se vienen trabajando. Es así como la Cámara de Comercio Internacional genera y crea por primera vez lo que se conoce como los Incoterms, la cual tiene diferentes versiones. Las primeras versiones fueron la de 1980, la del 90, el 2000, 2010 y al día de hoy pues la del 2020, donde estas versiones no necesariamente tiene que ser usada la última, que es la del 2020, sino que el comprador y el vendedor acuerdan qué versión poder usar. En otras palabras, sin seguir conversando sobre temas muy teóricos, para nosotros como exportadores tenemos que entenderlo como algo muy simple. Y yo lo definiría en lo personal a los Incoterms como aquella herramienta, como aquel idioma que te permite a ti y a tu comprador poder entablar una relación, una negociación comercial sin temor a que se generen cabos sueltos durante la negociación por problemas de idioma, por problemas de legislación, etcétera, etcétera. Entonces, los Incoterms lo que te da a ti es reducción en el esfuerzo que tú vas a tener por poder negociar. Cada término significa una negociación ya estipulada y ese Incoterm que tú conoces aquí también lo conoce el mercado asiático, también lo conoce el mercado europeo, lo conoce el mercado americano y otros mercados que existen alrededor justamente de los diversos continentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de exportación, tenemos la obligación de conocer cómo es que se negocia, qué incluye estos Incoterms, pero no básicamente para memorizarlo, sino para definir cuál va a ser la mejor opción que yo como exportador y analizando mi capacidad como empresa, qué tipo de Incoterm podría abastecer, podría ofrecerle a mi cliente. ¿Ok? Entonces vamos a ver a continuación en los siguientes slides cómo es que como empresa, o sea, cómo es que el ciclo de vida de tu empresa está realmente asociado al uso de Incoterms. Y es que conforme tú vayas ganando mayor desarrollo, mayor crecimiento, vas a tener la capacidad de ofrecer, trabajar con Incoterms que estén mucho más sofisticados en cuanto a su cadena logística. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a continuar con ello. ¿Ok? ¿Cuántos Incoterms son, profesor? Al día de hoy son 11 Incoterms, los cuales se clasifican entre marítimos e intermodales. ¿Cuáles son los Incoterms que más se usan realmente pues dentro de la exportación? Generalmente son el export, el FOB, el CFR y muy ligeramente el CIF. Y eso lo vamos a ver justamente en breve. ¿Ok, chicos? Entonces, antes de empezar justamente con el desarrollo de estos Incoterms, vamos a entender un poco esta imagen que justamente lo descargué directamente de Incoterms 2020 y que nos va a permitir a nosotros un poco entender de manera general cómo es que se manejan todos estos 11 Incoterms, ¿ok? Los Incoterms intermodales justamente son el XW, que es el Export, el FCA, que es el Free Carrier, el CPT, que es el Carrier Pay To, el SIC, que es el Carrier and Insurance Pay To, el DPU, que es el Deliver at Place and Loaded, el DAC, que es el Deliver at Place, y el DDP, que es el Delivery Duty Pay. Todos estos Incoterms son intermodales. ¿Por qué? Porque puedes usarlo en cualquier exportación marítima, en cualquier exportación aérea, terrestre o intermodal, como su nombre lo dice, ¿ok? Entonces, para empezar, quiero que antes de seguir con la clasificación de los Incoterms, nos enfoquemos justamente en este cuadro que resulta siendo muy interesante. Por el lado izquierdo estamos nosotros, que somos justamente los vendedores, que somos los exportadores, y por el lado derecho tenemos a ese importador, a ese comprador que justamente va a adquirir alguna mercancía que tú puedas vender. Entonces, ¿cómo funciona
vamos a ver cómo funciona de manera general los Incoterms. Y es que mientras que tú más te vayas alejando de esta línea del exportador y vayas acercándote más hacia la línea del importador, lo que tú vas a hacer es que vas a tener la obligación de ofrecer una logística internacional mucho más sofisticada. Mientras que aquí, desde el lado del exportador, tu logística es muy básica, en el medio es una logística que ya genera mayor valor agregado, ya cuando estás prácticamente cerca o cuando estás en campo de tu comprador, quiere decir que tienes la capacidad como empresa exportadora de vender no solamente un producto, sino vender el producto más el servicio de delivery a nivel internacional. Entonces, lo que tú tienes que enfocar es justamente como empresa exportadora que tú recién estás comenzando, definitivamente vas a empezar en este lado. Pero tu proyección en 5, en tu proyección en 10, en 15 años va a tener que ser justamente desarrollar diferentes eslabones que te permita como exportador no solo ya vender el producto, sino vender ese producto con el servicio de poder ofrecer una cadena logística internacional. Profesor, y yo para ofrecer la cadena logística de pronto tendría que volverme un operador logístico. No. La idea es que justamente conforme tú como exportador vayas creciendo, te vayas rodeando de aquellos stakeholders, te vayas rodeando de aquellos agentes de carga que te permitan ofrecer a ti como exportador una logística completa. Al día de hoy, justamente varios de los operadores que ya ofrecen servicios logísticos aquí por muchos años han detectado esa necesidad, han generado prospectiva sobre las necesidades nuevas que se van a generar en el mercado internacional. Y justamente en base a esa necesidad de que ya no solo los exportadores van a tener que ofrecer el producto, sino que también tienen que desarrollar una logística internacional, es por este motivo que muchos operadores de carga ya ofrecen. Existen operadores de carga que ya no solamente le ofrecen al exportador manipular su producto con la logística interna en origen, sino que incluso se ofrecen a trasladar sus productos hasta el puerto, incluso hasta un almacén o punto convenido donde se encuentre el comprador. Entonces, volviendo a este cuadro y ya dejando de alejarnos, podemos ver, por ejemplo, a grosso modo, que en este primer espacio, donde prácticamente estamos sobre la línea del exportador, vamos a encontrar algunos incoterms como lo es el export, ¿ok? Y el export básicamente lo que permite de alguna otra manera al exportador es básicamente una logística muy sencilla, o mejor dicho, una logística inexistente, porque lo que va a suceder aquí es que como exportador simplemente te vas a tener que preocupar por el desarrollo, por la producción de ese elemento que te estás comprometiendo a vender. Aquí no hay una logística, no hay nada más. Pero conforme voy acercándome hacia la derecha, donde están pues los Incoterms del grupo F, básicamente lo que va a suceder es que tú vas a tener que como exportador de alguna u otra manera desarrollar una logística que te permita al menos colocar el producto en un punto convenido con tu comprador e incluso tener la capacidad de poner la carga sobre el buque. Conforme nosotros vayamos creciendo como exportadores, vamos a tener también la capacidad de ya no solo tener la ventaja de poder ofrecerle a tu cliente el hecho de poner la carga sobre el buque, sino que incluso, si te vas dando cuenta, vas a poder incluso negociar flete, vas a poder decirle incluso al comprador, oye, no te preocupes que yo te voy a pagar el flete porque tengo mejores tarifas, porque soy un exportador ya que va tomando posicionamiento en el mercado, entonces toma mi flete que es mucho más económico que el que tú me vendes y lógicamente te voy a terminar refacturando ese costo. ¿Ok? Y si seguimos avanzando, vamos a encontrar pues aquellos exportadores que ya no solamente van a ofrecer el flete y la logística interna en origen, sino que lo que van a ofrecer es incluso adquirir una póliza de seguro de carga. Y si ustedes se dan cuenta, nos estamos acercando cada vez más a esta columna que es justamente el comprador. Y aquí lo que existe es ya una logística realmente muy sofisticada. Una logística donde puede llegar
a que un exportador tenga la capacidad de colocar el producto dentro de las tiendas, dentro de los almacenes de tu propio comprador. ¿Ok? Si bien es cierto, generalmente esta última sección que está ya muy cerca o está prácticamente sobre la línea perpendicular de lo que es el comprador, de lo que es el importador, si bien es cierto, son los courier los que generalmente ofrecen este servicio. Existen exportadores que trabajan esta logística internacional. ¿Son pocos? Sí, son pocos, pero existen exportadores que ya ofrecen esta logística y que trabajan justamente con operadores que tienen conocimiento completo, que tienen sucursales en estos países destino y justamente pueden ofrecer esta logística internacional. Continuando con los tipos de Incoterms, tenemos los marítimos, ¿ok? Y estos marítimos son aquellos que, como su nombre lo dice, solamente van a poder ser aplicados a embarques que se exporten vía marítima, ¿ok? Dentro de ellos tenemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, el FOC, el Free On Board, el CFR, el Cost and Freight, y el CIF, el Cost Insurance and Freight. Este cuadro me parece también súper importante y se los comparto, porque mientras que aquí ustedes veían de manera general cómo es que se mueven los Incoterms, aquí lo que ustedes van a ver es partir desde ustedes como centro e ir analizando hasta dónde ustedes de pronto tendrían que colocar su carga. Por ejemplo, si ustedes trabajan bajo término export, ustedes saben que tienen solamente la obligación de dejar su producto en fábrica. Si de pronto ustedes trabajan un FCA o trabajan un FAS, van a tener que, en el primer lugar, dejar pues el producto en algún lugar acordado antes de llegar al puerto. En el FAS van a tener que colocar el producto cerca al puerto. En el FOC van a tener que colocar el producto sobre la nave. En el CFR, en el CIF van a tener que colocar el producto sobre la nave, pero en el primero vas a tener que asumir el flete y en el segundo vas a tener que asumir el flete y también el seguro y así sucesivamente. Entonces, lo que ustedes van a ir viendo aquí es que este cuadro a ustedes les va a servir de alguna otra manera para recordar, porque es como si fuera un calendario, para recordar lo que ustedes o la obligación o las tareas que ustedes tienen que hacer de acuerdo al Incoterm que realicen. Entonces, yo les recomiendo que estas dos imágenes que se los comparto a continuación, que justamente son propios de la fuente Incoterm 2020, lo tengan siempre a la mano porque les va a permitir a ustedes poder saldar algunas dudas que de pronto se pueda generar cuando estén negociando con algún comprador internacional. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora sí, ya enfocándonos en lo práctico, tenemos que mencionar algo, ¿ok? Y es que, si bien es cierto, existen 11 Incoterms a nivel internacional, es también muy cierto que como exportadores, no es que de pronto usemos todos los Incoterms existentes, ¿ok? Sino que lo que vamos a usar puntualmente son aquellos que realmente son más aplicados en el comercio internacional. Y la verdad es que los Incoterms que en realidad se usan en el día a día y ustedes lo van a poder percibir incluso si es que de pronto están desde el lado de una agencia de carga, de una agencia de aduana, se van a dar cuenta que los términos FOC, Free On Board, que el término CFR, Cost and Freight, que el término CIF, Cost Insurance and Freight, son términos que justamente se usan en el día a día del exportador. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que justamente estos tres Incoterms son los que realmente son usados dentro de la exportación. Y justamente son estos Incoterms los que vamos a tener que, de alguna u otra manera, estudiar y analizar a detalle. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a pasar a hablar sobre los Incoterms, sobre aquellos más importantes y que de alguna otra manera nos van a ayudar a entender algunos consejos, algunas recomendaciones para ustedes que recién están empezando. ¿Qué es el término export o EXW, como se le conoce en su abreviación? El export lo que te dice, y esta imagen que les comparto justamente la desarrollé para pues entenderlo de una manera mucho más didáctica. Esperemos que sea útil para ustedes.
Básicamente lo que te dice a través de esta imagen es que el export lo que hace es de que tú como exportador definitivamente vas a negociar una orden de compra con tu comprador, ¿ok? Pero lo que tú le vas a poner en tu factura es justamente el precio del producto, pero no vas a hacer ninguna logística adicional. Es decir, tú te vas a preocupar por preparar el producto como tal, vas a venderle, vas a colocar dentro de tu factura el costo más, lógicamente, el profit que le vas a generar a cada unidad de este producto, pero más allá de eso no vas a hacer. Tú no vas a encargarte como exportador de colocar la mercadería cerca al puerto, de colocarla sobre el puerto, de incluso poder trasladarla a puerto destino, sino que simplemente este Incoterm, cuando tú decides negociarlo con tu comprador, no hay nada más que discutir. El importador conoce muy bien cuáles son sus responsabilidades y él sabe que al cerrar contigo un precio export, él va a tener que enviar a su propio agente de carga a tu almacén a que recoja la carga, a que lo traslade al puerto, al que lo suba a la nave y lógicamente llegue al puerto en destino. Profesor, entonces definitivamente si hablamos de esa forma, pues termina siendo súper importante, súper sencillo la operatividad, el comercio exterior se vuelve mucho más fácil. Porque, profesor, yo no tengo que contratar un operador logístico, no necesito contratar un agente de aduana, simplemente pongo mi orden de compra y el comprador se encarga justamente de ver toda la operación. Si lo ves desde ese lado de simplicidad, definitivamente va a terminar siendo correcto lo que acabamos de mencionar, ¿ok? Sin embargo, tú como exportador, ¿qué es lo que quieres? Y justamente yo te pregunto y te invito incluso a que comentes en qué de pronto estamos fallando si es que queremos trabajar con términos export, ¿ok? Y justamente nosotros fallamos porque muchas veces cuando iniciamos como exportadores, básicamente hacemos competencia directa entre nosotros mismos como exportadores peruanos. Sale un producto y ese producto todos lo queremos vender porque de pronto escuchamos que estamos en el boom del producto y conforme pasa el tiempo terminamos comoditizando estos productos. ¿Qué es lo que hacemos? Un producto que de pronto podría tener un ciclo de vida mucho más extenso, mucho más duradero, dándole valor agregado al producto, al empaque, simplemente acortamos su ciclo de vida. Entonces, este producto que empezó siendo un boom termina pues vendiéndose quizás hasta en volúmenes grandes, pero al haber tantos oferentes, lo que sucede es que los precios que vamos a conseguir en el mercado internacional son justamente muy por debajo de lo que se conseguía al inicio. Entonces, lo que les estoy mencionando es justamente falta de competitividad. Y ustedes como exportadores peruanos lo que tienen que venderle al comprador no solamente es el producto como tal, sino que ustedes lo que tienen que hacer es venderle la confianza, la tranquilidad de mostrarte tú como exportador ante este comprador de que tienes la capacidad de hacer al menos la logística interna en tu país. No es exportador aquel que de pronto, y esto sí, si de pronto entramos en discusión, cada uno finalmente tiene su sustento, ¿ok? Cada uno tiene una posición, pero para mí un exportador correcto termina siendo aquel que al menos tiene la capacidad de ofrecer una logística interna. Por dos motivos. En primer lugar, porque ofreces competitividad, ¿ok? Porque le estás demostrando a tu comprador que tienes toda la capacidad para hacer logística internacional. Y eso dice mucho de ti versus el hecho de justamente, pues, simplemente producir el elemento que vas a vender y que queda allí. Pero también hay otro tema, que lo que te va a permitir a ti como exportador es asegurarte de que tu producto está siendo correctamente manipulado. Cuando tú haces logística, al menos en origen, lo que estás haciendo es velando por la correcta trazabilidad del traslado, del tratamiento que le van a dar a tu producto. Entonces, si tú como exportador te preocupas sobre cómo es la operación, al menos a nivel de origen, y tú lo manejas, definitivamente pues vas a tener una mayor tranquilidad, pero sobre todo vas a ganar ¿qué? Vas a ganar poder de negociación.
Si tú eres un exportador que trabaja en export, no indico que esté mal, pero no vas a conocer mucho tu realidad país, no vas a conocer tu realidad portuaria, no vas a conocer la realidad de las navieras en Perú, ¿ok? ¿Por qué? Porque no vas a tener la necesidad de rodearte de stakeholders. Sin embargo, si tú eres un exportador que maneja la logística nacional, la logística en origen, vas a conocer la realidad portuaria, vas a tener la necesidad y vas a tener el reconocimiento de diversas líneas navieras, vas a tener a 5, 6, 10 líneas navieras con que vas a poder negociar fletes, donde vas a poder conseguir tarifas mucho más bajas, vas a poder negociar con agentes de carga que justamente te van a hacer la logística interna y te van a ofrecer pues un servicio mucho más económico en cuanto a tema numérico, ¿ok? Entonces, lo que tú ganas ofreciendo el servicio logístico va mucho más allá de solamente el traslado del producto como tal al puerto de origen o incluso al puerto de destino. Entonces, bajo estos puntos que acabamos de conversar, termina siendo no tan conveniente que un exportador que recién se inicia trabaje en términos export. Profesor, pero recién me estoy iniciando, ¿ok? Entonces, ¿no sería correcto más bien que trabaje bajo este Incoterm porque todavía no tengo negociación? No. No, porque lo que tú necesitas desde el primer día que sales al mercado es comenzar a rodearte de stakeholders. Y justamente las relaciones comienzan con un contenedor, con 2 contenedores, con 3 contenedores, y en un tiempo se convierten en 100, en 200, en 500, en 1000, y justamente tú creces en conjunto con tus stakeholders, ¿ok? Entonces, dentro de mi recomendación, si ustedes quieren usar el Incoterm Export, finalmente queda a decisión de ustedes, pero lo que ustedes tienen que entender es que como exportadores tienen que ofrecer competitividad. Siempre tengan en cuenta que lo que quiere el comprador es que su producto llegue en la cantidad que quieren, en el tiempo que quieren, lo más rápido posible. Y lo más rápido posible al día de hoy no solamente involucra en conseguir la nave con el menor tiempo de tránsito, sino que inclusive podrías conseguirte stakeholders, agentes de carga, que tengan sucursales en el puerto de destino con el que estás trabajando, que te permitan nacionalizar y liberar mucho más rápida la carga. Entonces, el comprador del día de hoy es mucho más sofisticado y te demanda ese tipo de servicios. Entonces, en resumen, el export no termina siendo tan real, pues, o mejor dicho, tan recomendable este punto. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo por este estilo. ¿Qué más? Seguimos. El FCA. El FCA, y chicos, en breve quiero que tomen en cuenta, vamos a ver algunos Incoterms que están resaltados con una estrella aquí en la parte izquierda y justamente son esos los que realmente nos van a interesar, pero tenemos que también tocar todos en general para que entendamos por qué los otros son los más usados, ¿ok? Y el FCA lo que te dice es, oye, exportador, ya, vamos a trabajar sacando el producto y colocando el producto ya no en tu almacén, sino que tú como exportador tienes la obligación. Entonces yo te digo, ¿qué tan conveniente sería trabajar con un FCA cuando prácticamente es justamente pues un export? ¿Ok? Entonces no termina teniendo relevancia. Si tú como exportador vas a terminar trasladando el producto solamente hasta un punto convenido antes del puerto, entonces en todo caso quédate un export, ¿ok? Porque definitivamente este FCA termina siendo parecido al primer Incoterm. Entonces, en resumen, no termina siendo interesante para tu comprador. Es más, estás avanzando o estás dando un plus adicional de más que de pronto no te suma a ti como exportador. Entonces, definitivamente dentro de la exportación, el FCA tampoco es considerado competitivo. Profesor, ¿y el FAS o el FAS, como se le conoce, en qué consiste? Consiste en que tú como exportador vas a tener la obligación de colocar la carga al costado del buque. ¿Ok? Es decir, aquí ya nos vamos acercando a un nivel de competitividad mucho más interesante. ¿Por qué? Porque ya no estás enfocado
en solamente tener el producto listo en tu almacén, sino que vas a tener que necesariamente contratar a un stakeholder que te haga la logística internacional en origen para que pueda colocar el producto al costado del buque. Luego, pues justamente tu comprador se encargará de pagar los costos por subir esta carga al buque, se va a encargar justamente de contratar un flete y llevarlo justamente pues al mercado destino. ¿Ok? Pero si bien es cierto, este Incoterm resulta mucho más sofisticado, le falta ese plus, le falta este espacio entre el costado del buque con la distancia que está sobre el buque. Y justamente es aquí donde vamos a empezar a hablar de aquellos Incoterms que realmente a nosotros nos interesa. Este Free On Board, o como se le conoce como FOC, es súper importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista operativo, lo que te obliga a ti como exportador, y es el Incoterm más usado a nivel internacional, lo que te obliga a ti como exportador es no solamente dentro de la factura que le vas a generar al importador, colocar todo lo que tú has generado para poder producir estos elementos que le vas a vender, sino que vas a tener que prorratear entre todas esas unidades el costo del servicio logístico por colocar, por trasladar y colocar el producto, ya no solamente al costado del buque, sino dejarlo sobre el buque. ¿Ok? Entonces, en este punto, termina siendo muy importante porque, en primer lugar, tú como exportador tienes toda la capacidad de ofrecer servicio logístico, al menos en origen. Le das la confianza a tu comprador de que vas a tener, de que él se va a ahorrar toda la gestión que tenga que hacer aquí en Perú. Porque tú vas a dejarle la carga sobre el buque. No se lo vas a dejar al costado como el FAS, sino que se lo vas a dejar sobre el buque. Y eso dice mucho de ti como exportador. Y es más, probablemente incluso hasta tú le puedas ofrecer fletes, profesor, pero usted me está diciendo que el FOB básicamente incluye el costo del producto más justamente todo el servicio logístico prorrateado entre cada caja, entre cada unidad de medida, ¿ok? Pero sí puedes ofrecer fletes. ¿Por qué? Porque como exportador, ver comparado con la importación, tenemos nosotros siempre mayor poder de negociación de fletes. Siempre los exportadores son quienes tienen mejores condiciones de fletes y tú lo puedes comparar si quieres verlo desde el punto de vista de importación, porque si de pronto tú quieres importar algo y tienes un flete pues que te han dado China-Perú, estoy segurísimo que en muchos casos vas a encontrar que tu proveedor chino tiene un mejor flete desde China a Perú. Y esto es lo que pasa en el día a día. Una vez que tú ofreces una logística en origen, tú vas a tener la necesidad de que cada vez negocies directamente tus propios fletes con las diferentes líneas. Entonces el comprador te va a decir, oye Anthony, mira, vendamos a $30 FOB cada caja de exportación, ¿ok? Y ya ahora sí podemos hablar de precios con estos términos. ¿Se dan cuenta? Porque justamente vamos entendiendo que los Incoterms, más allá de un tema operativo, tiene una consecuencia en lo comercial. Y lógicamente, si a ti te dice, oye Anthony, acordemos en $30 FOB, lo que te está diciendo es que esos $30 tiene que tener no solamente el costo de producción y tu utilidad, ¿ok? Sino lo que va a tener que incluir es incluso el embalaje y va a tener que incluir el servicio logístico prorrateado dentro de justamente ese producto que le estás vendiendo. Pero que no quita que tú puedas ofrecerle tus fletes a este proveedor. Imaginemos que estás exportando, pues, no sé, arándanos, por ejemplo, al mercado de Estados Unidos y tú tienes un flete de, vamos a imaginarnos, $4.500, ¿ok? Incluyendo tecnología, puede ser cold treatment, puede ser de pronto incluso atmósfera controlada, temas que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, el importador también tiene un flete, pero de pronto tiene un flete de $6.000. Entonces el importador te va a decir, oye, Anthony, porfa, trabajemos mejor con tus fletes, porque tus contratos tíos. Y esto siempre va a pasar, chicos. Si ustedes se preguntarles, estos exportadores van a decir que generalmente, en la gran mayoría, trabajan con sus propios fletes. ¿Ok?
Hay otros exportadores que trabajan pues con fletes pues de alguna otra manera mucho más con un intermediario, pero el gran porcentaje lo trabaja de esa manera. Entonces, lo que tú estás haciendo es vendiéndole un flete, pero no es que tú lo vas a pagar, ¿ok? Sino que tú solamente le vas a dar la tarifa, pero el flete se lo vendes como colec. Es decir, que una vez que la carga llega aquí a destino, lo que va a hacer tu importador es ser directamente responsable de pagar ese flete. Entonces ya vayamos entendiendo en qué consiste el precio FOB. Ya no hablemos, sino hablemos de precio FOB. ¿Ok? A partir de ahora y de este momento vamos a dejar de lado como exportadores de mencionar la palabra Incoterm y solamente lo vamos a reemplazar por precio. Y es así como se maneja el lenguaje de los Incoterms en el mundo de los exportadores. ¿Ok? Si en el lado de la importación nosotros veíamos tal cual y nos importaba por un tema operativo, en el lado de la exportación es un tema mucho más comercial. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros sepamos manejar nuestros precios y sepamos definir nuestros precios en base a este punto. Imagínate que el cliente te dice, oye Anthony, véndeme a 20 FOB y yo olvidé internamente prorratear mi servicio logístico. Olvidé colocar dentro de mi costo internamente el costo del servicio logístico de trasladar un contenedor al puerto de origen. Es un grosso error. Es un grosso error porque definitivamente ese costo logístico luego es difícil saber dónde lo vas a colocar. Solamente para darles un tema adicional, muchas veces cuando sucede esto, lo que hacen el comprador y vendedor es colocar el servicio logístico dentro del BL, adicionándolo al flete. Pero esto termina generando muchos cuellos de botella. Entonces, al día de hoy, ustedes ya tienen en claro a qué se refiere con el tema FOB. ¿Ok, chicos? ¿Qué más? Precios CFR. Le dije que ya no íbamos a hablar justamente de Incoterm, sino de precios. El precio CFR lo que te permite a ti como exportador es decirle, oye, ok, comprador, te voy a vender mi fruta, ok, te voy a vender un producto y lo voy a colocar sobre el buque, ok. Pero adicionalmente a ello, te voy a vender el flete. Profesor, pero usted en el FOB me dijo que también podía vender el flete. Sí, pero en el FOB hay una gran diferencia. En el FOB lo que tú haces es decirle, oye, este es mi contrato. Si quieres, trabaja con este contrato y bueno, tú lo pagas en destino. Pagas el flete en destino. Con el CFR ocurre lo mismo. Le vas a decir, oye, este es mi contrato. Si te interesa, lo paga, lo tomas. Pero la diferencia de un precio CFR es que dentro de tu factura ya no solamente vas a colocar el costo de producir ese elemento, ya no solamente vas a colocar tu servicio logístico, sino que de manera desagregada vas a incluir dentro de tu factura el costo del flete. ¿Qué quiere decir? Que tú lo que vas a hacer es pagar el flete en origen por tu proveedor, por tu comprador, pero eso no quiere decir de que tú vas a asumir el flete, ¿ok? Sino que el importador, el comprador, dentro del o al momento de pagarte la factura, te está pagando también el flete. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante aquí analizar? Que tú cuando trabajas con precios CFRs, si por ejemplo el comprador te dice, oye Anthony, me interesa el flete de ese destino de Callao, Filadelfia, ¿ok? Entonces, trabajemos a $25 CFR. Lo que tú vas a tener que hacer es generar una factura donde coloques el precio FOB de manera única, ¿ok? Del precio, pero adicional colocar el flete de exportación, ¿sí? Bueno, tú vas a tener que colocar factura, unidad de medida, producto, precio unitario, precio total, y de la segunda línea tienes que colocar el precio del flete. Entonces, nunca se te olvide, chicos, colocar el precio del flete en la factura cuando trabajes con precios CFR. Esta es la diferencia entre el FOB y el CFR. Mientras que en el FOB no lo incluías en la factura, porque básicamente lo que estás haciendo es solamente darle el flete y él lo va a pagar en destino. Aquí en el CFR lo que haces es tú pagarlo
en origen, pero incluyéndolo dentro de la factura. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. El CPT termina siendo pues una operación similar al CFR, solamente que aquí es aplicado de manera intermodal, pero el CIF es un término que termina siendo muy interesante para nosotros, pero que termina siendo aplicado por empresas que ya comienzan a tener un mayor posicionamiento en el mercado. ¿Ok? La mejor forma para iniciarte como exportador es trabajando con precio FOB, no con export. ¿Ok? Apuesta, tienes que desde el primer día como exportador hacerte conocido en el mercado. La mejor forma es conociendo stakeholders, manejando servicio logístico, que va a ser complicado al inicio, pero es la mejor forma de entrar en el mercado y vamos a ir viendo cómo manejarnos con los diferentes stakeholders en el transcurso de las sesiones. En el CFR ya es un tipo de Incoterm que tú vas a trabajar conforme ya vayas adquiriendo un mayor crecimiento como empresa, conforme ya vayas teniendo buenos fletes producto de tener pues una cierta cantidad de años en el rubro. Mientras que el CIF es ya una logística mucho más desarrollada. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente cubres dentro de tu factura el costo del producto, que es el FOB, ya no solamente incluyes el flete, sino que también vas a venderle a tu cliente un seguro de carga. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere esto? Que tú como exportador vas a tener la necesidad, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, de tener que justamente venderle una póliza de seguro a tu cliente. Y es factible, ¿ok? Lógicamente que tienes que trabajar con pólizas muy bien reconocidas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que sea conocido por el comprador o que al menos tenga una sede en el país destino o una sede cercana al país destino. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, tú en tu factura vas a tener que colocar el precio del producto, vas a tener que colocar el precio del flete y también de manera desagregada el seguro de carga. ¿Ok? Trabajan así muchas empresas ya posicionadas porque de pronto el valor de su mercadería es mucho más grande. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta este detalle. El CIF termina siendo un CIF, pero de manera intermodal. Y luego de ello tenemos algunos otros Incoterms que no vamos a mencionar, pero que básicamente terminan siendo usados generalmente por los courier, porque por ejemplo aquí lo que hace el exportador es entregar el producto ya no solamente en el puerto de destino, sino que el producto lo vas a dejar en algún punto acordado en destino con tu importador. En ese momento transfieres la mercadería y transfieres el riesgo. Lo que no incluye es el costo de la descarga de ese producto en el lugar acordado. ¿Qué hacen los exportadores? En este caso son exportadores mucho más sofisticados y que contratan a operadores de carga que están distribuidos y que tienen sedes a nivel internacional. Hay operadores de carga que tienen sedes aquí en Perú, pero pueden tener sedes en Alemania, en Argentina, en China, etcétera, etcétera. Y donde tienen esas oficinas, ellos pueden ofrecer un servicio logístico ya integral, un DFI integral. ¿Ok? Entonces, de esta manera hay algunos exportadores y que en algún momento de pronto, si termina siendo rentable para ti como exportador, podrías ofrecerlo. Pero dentro de la experiencia y al día de hoy, en realidad se viene ofreciendo esta logística. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del producto. Muchas veces ofrecer esta logística no termina cubriendo la necesidad total del comprador, porque de pronto si estás trabajando con productos perecibles, tienes que tener proveedores de sistemas de maduración en destino y no siempre existen stakeholders que manejen toda esta logística. ¿Ok? En el caso del DPU, también se deja la carga en un lugar acordado, pero aquí se incluye la descarga. ¿Ok? Y mientras que en el DDP, básicamente pues es también en los almacenes se deja la carga dentro de los almacenes del comprador, pero en este caso, pues, los derechos de aduana no son pagados por nosotros. Okay, perdón, son pagados por nosotros, más no por el importador. Pero esto más se relaciona mucho a estos courier, como cuando ustedes de pronto, pues, reciben de un proveedor de ustedes alguna muestra, donde ya incluso los gastos operativos ya están pagados, ¿ok? Entonces, generalmente se maneja bajo este punto, pero si lo ves desde el punto de exportador, se suele hacer, pero al menos desde Perú no es aún acostumbrado.
todavía no estamos con una logística suficiente, porque para ofrecer este tipo de servicios tendríamos que de pronto, pues, eh, eh, tener stakeholders mucho más desarrollados. Los operadores de carga, de aduana, tendrían que diversificar oficinas en diferentes partes del mundo, que ya lo vienen haciendo, pero que todavía estamos en proceso de crecimiento. Pero un FOC, un CFR, un CIF son muy competitivos y con eso nos basta por el momento, se podría decir, para mostrarnos competitivos ante el mercado internacional. Lógicamente, si en el camino podemos desarrollar relaciones con stakeholders que nos permitan obtener esta logística, bienvenido sea. ¿Cuál es el error más grande? Que nosotros como exportadores asumamos que deberíamos hacer también la logística. Profesor, soy exportador, tengo el dinero suficiente ya. Podría hacer los servicios de logística internacional sin necesidad de contratar a un agente de carga. De que lo puedes hacer, pero vas a tener que contratar un equipo de monitoreo, vas a tener que contratar a un equipo que vea el tema logístico y al final vas a terminar pesando números y vas a entender de que te resulta más costoso mantener a un equipo que vea, un equipo adicional que vea todo este servicio logístico frente al hecho de tercerizar este tipo de servicio, ¿ok? Siempre hagamos justamente lo que es parte de la razón de ser de una empresa. Entonces, para un exportador, lo principal es vender su producto al mundo. Y para vender el producto al mundo, tienes que tercerizar ese servicio de logística para que ese producto llegue al mundo. Entonces, para eso, contratas una línea naviera, contratas una aerolínea, contratas a un agente de carga, un agente de aduana. Entonces, de esa manera se maneja. Ok, chicos, con esto hemos cerrado la sesión de hoy. Quiero agradecerles por su tiempo y nos estamos viendo en una próxima sesión. Recordarle que las clases son de los miércoles y jueves de 10 a 11 y aquí les dejo mis datos. Si no hubiera ninguna más pregunta, nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas noches.